Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Tejada, estudiante de diseño gráfico y hoy hablaremos de la composición visual. La composición visual es el planteamiento del arte, la colocación o el arreglo de elementos o de ingredientes en un trabajo de arte, o también la selección y la colocación de elementos del diseño según principios del diseño dentro del trabajo. Es decir, es una ordenación visual de elementos en un determinado espacio, ya sea en un video, una fotografía, una pintura, un dibujo o un diseño gráfico. Para realizar una buena composición y obtener un resultado que se exprese, es importante plantearse el propósito de contarlo bien, es decir, tener la intención de componer. Las composiciones están condicionadas por la cultura de la que proceden. Para comprender y realizar obras es necesario conocer las leyes que han sido utilizadas y las condicionantes de nuestra percepción. Elementos en una composición y su orden de importancia. Las formas en la composición. Al realizar una composición mediante figuras en el espacio, se establece una serie de relaciones perceptivas que unifican las figuras semejantes, con lo que se crean conjuntos con los diferentes tipos de formas. Por ejemplo, en el cuadro de autorretrato de Luis Gordillo, aparece un retrato con círculos y nuestra percepción hace que observemos dos grupos de figuras semejantes entre sí. Por un lado está el rostro y por otro lado están las figuras circulares. Simetrías. La simetría es una manera de componer muy utilizada a lo largo de la historia como sistema de organización espacial. Con ella se consigue unificar y organizar de forma armónica las diferentes partes de una imagen, mejor dicho. Asimetría. Una composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que la otra, ya que las composiciones asimétricas suelen ser más llamativas y ofrecer mejores resultados que las simétricas. Algunas de las razones son que la simetría permite más libertad de composición y organizar jerárquicamente los elementos. El ritmo. La naturaleza y la vida del ser humano están reguladas de forma rítmica. A la noche le sigue el día, a la primavera el verano. El ser humano desayuna, come o cena casi siempre a la misma hora. Los latidos del corazón, etc. Estos aquí son un ritmo. El ritmo es una sucesión armónica de espacio ocupado o de espacio libre de formas repetidas en una imagen. Todo tipo de sucesión genera una trayectoria que organiza la superficie y hace que la composición se perciba como impulsos dinámicos. Estas trayectorias pueden ser horizontales, verticales, inclinadas, concurrentes a un mismo punto. Movimiento. Esta aquí es la sensación de desplazamiento visual que produce una imagen en el plano básico. Figura y fondo. Establece el hecho que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. La figura es un elemento que existe en el espacio-campo, destacándose en la interrelación con otros elementos, mientras que el fondo es todo aquello que no es figura. Es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura porque su contraste tiende a desaparecer. Peso visual. Es la fuerza de atracción de la mirada de quien observa una imagen. Todos los elementos que aparecen en una composición poseen un peso visual específico, que en ocasiones no guarda relación con el peso real de los objetos que conocemos. El peso visual es una forma puede variar su función se puede conseguir
que una pluma pese más visualmente que una pesa. Cualquier objeto se varía su peso visual en función de su colocación sobre el soporte, también su tamaño, su forma, el color y la textura. El equilibrio es una situación de estabilidad de fuerzas que se compensan. Tiene una relevancia innegable por lo que es todo lo objetivo y lo subjetivo. El equilibrio es una distribución visual del peso de los objetos, los colores y el espacio en su diseño. Tengan en cuenta que no es necesario que un diseño sea simétrico para que se lo considere equilibrado, sino que también se puede equilibrar un diseño asimétrico. Por ejemplo, con el equilibrio asimétrico tendrían un elemento en un lado y el otro al mismo lado. Mientras que en cambio con el equilibrio asimétrico podría tener un elemento grande a un lado y varios elementos pequeños en el otro lado. El equilibrio se logra por completo mediante la colocación de elementos dentro de ese diseño. Sintaxis de la imagen. En el lenguaje, la sintaxis ordena y dispone las palabras en una forma apropiada para su comprensión. En las imágenes, el sintaxis ordena las partes estudiando el proceso de percepción humana. La sintaxis de la imagen es una aproximación al tema amena y rigurosa que explora aquellos principios y reglas del lenguaje de las imágenes que inciden directamente en la semántica, la retórica y la comunicación visuales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.